Vamos a tocar este tiempo para poder analizar este segundo tema de los dos profetas. Y estoy persiguiendo explicar de alguna forma las analogías entre Juan el Bautista y el profeta Elías, y posteriormente entre Eliseo y el Señor Jesucristo. Así que en esta segunda sesión, que se llama El profeta del desierto, me voy a basar en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, que simplemente dice en esta frase: Elías era de Tisbe en Galaad. Allí tenemos la biografía en corto, resumida, de este personaje importante que nos presenta la palabra de Dios. Ahora, es importante porque los profetas fueron la principal herramienta en los tiempos de crisis. Cuando Dios veía que el pueblo se desbalagaba, se perdía, enviaba profetas. Profetas que llevaban un mensaje especial, llevaban un mensaje de parte de Dios. Definiendo al profeta, proviene del hebreo naví, que significa portavoz. Ahora, es muy interesante que la procedencia de este naví viene del verbo babilónico nabú, que significa llamar. Es decir, tiene la intención de llamar a un portavoz para enviarlo con un mensaje. Ya en el griego el término es profetes, el que habla en pro o el que habla por alguien o en lugar de alguien, definiendo entonces la manera como trabaja el profeta. Ahora, es interesante que en uno de los escritos judíos, el Talmud dice que definidos hay 48 profetas y 7 profetisas. Es decir, 55 personajes que fueron definidos con la profesión o como profesionales de la profecía. Y sin embargo se reconoce que hay muchos más, dado que no necesariamente todos están mencionados en la escritura, pero comienza, eso sí, con Abraham. Y Abraham es un caso muy especial, porque recordando cuando él va a tratar de engañar a Abimelech diciendo: Sara es mi hermana, Abimelech recibe este mensaje de Génesis 27. Dice: ahora devuelve a la mujer a su esposo y él orará por ti, porque es profeta. Muy interesante. Dice que es profeta, y entonces con esto lo que está demostrándonos es que de allí Dios va a comenzar a utilizar este medio para hablarle a la gente. Ahora, aquí es muy interesante definir lo siguiente: los profetas no escogían su profesión. Mire, el linaje obligaba que el siguiente rey fuera del linaje anterior. O, en su caso, tenían que ser sacerdotes solamente los levitas y sobre todo los del linaje arónico. Pero el profeta no. El profeta era levantado, podríamos decir, de la nada, llamados, parece que incluso contra su voluntad, enviados con el mensaje. Y entonces aquí nos habla acerca de la modalidad de cómo habla Dios y cómo utiliza a la gente. Uno de los casos interesantes es que dice el apóstol Pablo que todo pasaría excepto la profecía. Es decir, Dios sigue levantando a personas con mensaje, personas que vayan en su nombre para llamar la atención a su pueblo. Ahora, aquí es lo que es interesante, es el mensaje de los profetas. Y yo lo pude resumir en 4 puntos. En primer lugar, el mensaje del profeta era universalista. Es decir, ellos decían que todos los eventos estaban controlados por Dios. Mire, ahora que pasó recientemente este asunto de lo de California incendiada, surgió una controversia acerca de si Dios había estado mandando un juicio contra ese lugar o si no. Y entonces la controversia, por supuesto, surgió allí, hasta que yo puse por ahí un pensamiento que dije: bueno, si estuviéramos en tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué hubieran dicho los profetas? Los profetas hubieran dicho: esto es juicio de Dios. Hoy, cuando nosotros estamos peleando contra el ateísmo, nos unimos a su naturalismo diciendo: pues es que es normal. ¿De verdad es normal? ¿O Dios está en medio del obrar y del proceder incluso de las personas
porque parece que se descubrió que fueron 2 mujeres las que iniciaron este asunto. Así que ellos son universalistas y dicen, todo esto que pasa está controlado por Dios. En segundo lugar, ellos llamaban a la predestinación. Ellos decían que Dios había determinado algo y eso es lo que llegaban a anunciar. Ahora, nosotros pensamos, bueno, pero en ocasiones las personas cambiaban. Solamente se postergaba el juicio. Tarde o temprano tenía que llegar y se tenía que cumplir porque Dios así lo había dispuesto, lo había predestinado, lo había determinado. En tercer lugar, ellos en su mensaje eran moralistas, porque decían que la causa de ese juicio era el proceder de la gente. Y entonces llamaban la atención para que se transformaran esas actitudes que habían provocado la ira de Dios. Y en cuarto lugar, ellos llegaban con su mensaje con un idealismo. Es decir, mostraban y hablaban de la manera como se tenía que vivir, cómo debería estarse comportando el pueblo. Si nosotros hacemos el análisis de todo lo que acabamos de decir, decimos, todavía sigue en función. Todavía sigue el llamado de parte de Dios para entonces presentar su mensaje. Ahora, ¿quiénes son estos profetas? Estoy hablando de 2 en particular. El primero de ellos es Elías. Elías, que en el Antiguo Testamento se presenta en los libros de Reyes, de Isaías, y el segundo de ellos es Juan. Juan el Bautista, que ahora se presenta en los tiempos de Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Hablando de Elías, ¿quién es Elías? Elías, él trabaja sobre todo durante el gobierno del malvado rey Acab, que está más o menos fijado en el 874 al 853 a.C. Su nombre, el nombre de Elías es Eliyahu, y esto es muy revelador, porque ese nombre significa Elohim es Yahweh, o Dios es Jehová. Y esto es muy revelador porque está hablando literalmente de que su nombre es descriptivo del verdadero Dios en tiempos de confusión y de sincretismo. Cuando llega con el mensaje, su propia presentación, su propio nombre, ya es un mensaje. Ya está hablándole de quién es el verdadero Dios en tiempos de adoración a Baal. Decir que Dios es Jehová, es entonces un mensaje muy revelador. ¿De dónde viene? Dice la palabra de Dios que viene de un lugar llamado Tisbe. Ahora, es interesante que esta palabra Tisbe significa que está capturado. Podemos nosotros pensar entonces que la historia de Tisbe posiblemente era una zona de conflicto con los sirios, con los asirios, y que constantemente ellos padecían por esa persecución. De allí viene Elías. Elías sabe de sufrimiento seguramente y dice sobre todo que proviene de Galaad. Ahora, Galaad es llamado el monte del testimonio, donde justamente Dios también había llamado al pueblo. Pero aquí el dato es interesante. Cuando tratamos de ubicarlo en un mapa, es que dice que está cerca de un lugar llamado Guadichorat o Guedichorat. Esto tómelo y guárdelo en su memoria, porque es un dato importante al momento de establecer un símil posterior que vamos a utilizar. La descripción de este hombre, de Elías, según Ocosías, este rey que era hijo de Acab, cuando mandó a consultar a Baal-Zebub, a las personas, a su comité, ellos se cruzaron con Elías y se regresaron pronto. Cuando el rey les cuestiona cómo era él, dice lo siguiente ellos. Y ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Mire, estaba bien definido. Era un hombre que no estaba a la moda, era un hombre que era un asceta. Esta palabra asceta es de un personaje que renuncia a lo mundano y busca solamente estar en comunión con Dios. Este personaje, este tipo de personajes, no es exclusivo del pueblo de Israel. Esto existe también en la India y en otras culturas, pero lo que sí nos demuestra es que el personaje está dedicado exclusivamente a estar en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios
es la que les autoriza a llevar su mensaje y decir sobre todo, así dice el Señor. ¿Cómo podríamos nosotros cuestionarle o argumentarle en contra si es evidente que pasó mucho tiempo en comunión con Dios? Así que tenemos que entender lo siguiente: la profecía no es adivinatoria ni es predictiva. Es decir, sí puede contener estos elementos, pero sobre todo la profecía es el mensaje surgido de la intimidad. Cuando nosotros somos llamados a llevar mensaje de Dios y no entramos en intimidad con Dios, no sé qué mensaje llevamos. No hay nada que decir. Tenemos necesariamente que estar en intimidad con Dios. Y ese es Elías. Ahora, algunos antecedentes históricos. Lo que alcanzamos a ver, según lo que nos define la palabra de Dios, es que hay tiempos de corrupción. Ahora, tenemos que hacer un poquito de historia, recordando que el reino unificado con David y posteriormente con Salomón se perdió en tiempos de Roboam. Roboam no quiere cederles algunas situaciones que está pidiendo el reino del norte, y el reino del norte, que está conformado por 10 tribus, dice: a volar. Ya no queremos nada con la dinastía de David, y se dividen y se separan. Ahora, a partir de allí, hasta que Elías aparece, pasaron 58 años. 58 años en donde ellos no volvieron a escuchar la voz de Dios. No había profeta, no había sacerdote, había algunos que llevaban un mensaje muy particular, hasta que aparece Elías con un mensaje pleno, un mensaje de llamado, de arrepentimiento. Pasaron 58 años y en ese periodo pasaron al menos 7 reyes. Mire la corrupción en tan poco tiempo. Pasó, por ejemplo, Jeroboam primero, el que fue el iniciador de esta división, Nadab. Después pasó Baasa, quien habían asesinado a Nadab. Pasó también el borracho Ela, que fue asesinado trágicamente. El traidor Zimri. Después, posteriormente, Omri, que fue papá de Acab. Y en ese periodo de Acab es cuando las cosas se volvieron peores. La parte más oscura después de 58 años de alejamiento del pueblo. Así que Elías aparece en la hora más oscura de Israel, una época de decadencia, de sincretismo y de abandono. Una época terrible. 3 formas como yo podría definir entonces este antecedente histórico. En primer lugar, había reyes y sacerdotes usurpadores. Ya no está el linaje de David, ni tampoco está el linaje de Aarón. Todos los sacerdotes y todos los reyes surgen de cualquier otro lugar, pero no vienen, igual como en el reino del sur, de parte de David o de parte de Aarón. Así que en segundo lugar está Acab. Este rey Acab no solamente es el rey de un pueblo de Dios, sino que ahora es promotor de la adoración a Baal. Abiertamente, directamente, ya sin ninguna vergüenza, promueve la adoración al al Dios falso Baal. Tercer lugar, él tiene un matrimonio indebido. ¿Se acuerda usted o ha escuchado a Jezabel? Jezabel, que su nombre significa no exaltada, es hija del rey y sacerdote Baal. Es decir, el emparentado que tiene obliga a que la adoración a Baal sea necesaria. Y Elías surge allí y representa la oposición de Dios al manejo impío de esos reyes de Israel. Hasta allí tenemos entonces esta biografía en corto de Elías. Ahora, por el otro lado, como tenemos que compararlo, la pregunta es: ¿y quién es el Elías profetizado? ¿Quién es el Elías que tenía que esperarse con respecto a lo que tenía que suceder en los tiempos de Jesucristo? Y estamos hablando de Juan. Juan el Bautista, que está trabajando en la última parte de la dinastía herodiana. La dinastía herodiana fue muy larga. Comenzó en el año 37 a.C. y terminó en el 39 después de Cristo, casi 80 años.
80 años en donde esta dinastía estuvo gobernando. Su nombre, Juan, también es muy descriptivo. Si Elías significa Jehová es Dios o Dios es Jehová, Juan significa gracia de Dios. Y es que en los tiempos, cuando va a surgir el profeta Juan y va a surgir el Señor Jesucristo, las cosas también están muy mal. Hace falta la gracia de Dios, así como en tantas vidas cuando están destruidas, cuando están destrozadas, solamente la gracia de Dios puede transformar todas las cosas. Este que es llamado el último de los profetas surge después de 400 años de silencio. Mira, se nos hizo muchos 58 años en donde la voz de Dios no se oía en Israel. En el reino del sur pasaron 400 años donde no había ningún mensaje. Es hijo de Zacarías. Nosotros lo encontramos esta información en Lucas 1. Hijo de Zacarías, que es un sacerdote, ministro del templo, y de Elizabeth, que es estéril. Y los dos, dice la palabra de Dios, son ancianos. Ahora, esto provoca, cuando es anunciado el nacimiento de Juan por medio del ángel y se queda mudo Zacarías, esto provoca una gran conmoción en el pueblo, preguntando, ¿quién llegará a ser este bebé? Este Juan. Bueno, en ese entonces se le quería llamar Zacarías, porque no había nadie que se llamara Juan, gracia de Dios. Y es muy interesante cómo este espectacular anuncio y posterior nacimiento provocó especulaciones de su identidad. Llegaron directamente a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Porque tal parece que él estaba señalado. Esto es un contraste con el nacimiento oscuro y callado del Señor Jesús, en un lugar abandonado de Belén, en donde nadie sabía que se estaba gestando la vida del Redentor del mundo. Juan nació en un momento de mucho fervor. Ahora, el escritor Robertson por eso dice lo siguiente: el poder ferviente del mensaje de Juan hizo que muchos pensasen que él fuese el Mesías. Están todos los ojos puestos en Juan el Bautista, así que es un personaje muy importante, tan importante que Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia en el 184 al 253, él dijo que cuando el Señor Jesús se refirió al Zacarías de Mateo 23, en realidad se refería al papá de Juan el Bautista. Este es el pasaje al que se refiere. Como consecuencia, se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Si usted busca alguna similitud en el Antiguo Testamento, no lo va a encontrar. Pero parece ser que Zacarías, al momento de ser requerido su hijo, parece ser por la persecución herodiana, pensando que él pudiera ser el Mesías, y Zacarías, al negarse al dar este hijo, simplemente fue muerto allí mismo en el templo. La maldad había crecido hasta tal punto que hacía falta la llegada del bendito Redentor. Ahora, ¿de dónde viene Juan? ¿De dónde proviene? Tenemos que mirar que la decadencia religiosa provoca también una separación. 200 años antes de Cristo, llega el imperio seleucida, llegan los griegos con su idea del helenismo, y entonces se provoca en el judaísmo una división, tal como había sucedido en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Una división entre los que decían, está bien el gobierno helénico, y los que dijeron, no, debemos de oponer resistencia. Allí surge entonces el movimiento hashídico. Hashídico, que proviene esta palabra de la idea de separación. Se separó la nación, y entonces también surge el esenismo. Los esenios que surgen en el desierto de Judea y que ahora son conocidos después de 1947, que se descubrieron aquellas ruinas de Qumran. Estos separados eran los verdaderos sacerdotes que debían ministrar dentro del templo, pero que viendo la corrupción se fueron al desierto. Y parece ser que allí también Juan está, en el desierto.
La palabra de Dios nos presenta, sobre todo en su definición, por ejemplo en Juan 1:23, que él dice, Juan el Bautista dice esto: soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué dice? Abran camino para la llegada del Señor. Está en el desierto. Él también se retrae, se abstrae, es un asceta. Quiere tener comunión única con Dios. Y esto parece que tiene mucho que ver con lo que en su momento el profeta Elías también había manifestado. Él dijo después, cuando es perseguido: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Están únicos, solos, abandonados. Todo por ese idealismo de perseguir la comunión santa con Dios. Ahora, cuando se define el lugar en donde aparece Juan el Bautista, aunque obviamente sabemos que proviene de una familia aristócrata, una familia sacerdotal, aparece en el desierto. Y dice en Juan 1:28, en la versión Reina Valera 60, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hago mención de esta versión porque utiliza la palabra correcta, Betábara. Casi todas las demás versiones dicen Betania, pero no es correcto porque según la filología, es decir, el estudio de la lengua y la cultura, es una mejor traducción Betábara en lugar de Betania, que significa casa de la obediencia, porque Betábara significa casa de la preparación. Es decir, Juan está preparando el camino al Señor. Juan está preparando y entonces parece que se hace una alusión al bautismo. Ahora, ¿cómo se describe a Juan el Bautista? Y aquí es donde se pone interesante. Dice en Marcos 1:6, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Ya alcanzamos a ver, entonces parece que está copiando el estilo de Elías. Y podríamos pensar, qué tramposo, está tratando entonces de aparentar algo. Pero otra vez, lo que la palabra de Dios nos presenta es que es un asceta. Es un asociado con Dios. Y algunos lo asocian con los esenios. Alguien que se retrajo de la mundanalidad, de la corrupción y vive solo para Dios. Un asceta. Los antecedentes históricos. También tiempos de corrupción. 500, 600 años después de Elías, el pueblo no cambió. El pueblo llegó a corrupción y Juan aparece en tiempos de apostasía y sincretismo religioso. Ahora, aquí hay que recordar algo y déjenme recalcarlo. El judaísmo ortodoxo no existe. Cuando hablamos de judaísmo ortodoxo, es que si hubiera sido ortodoxo, hubiera aceptado al Cristo. Pero no lo aceptan porque en ese momento es la mezcla de varios pensamientos religiosos. Están emparentados con los babilónicos, con los griegos, y pensamos que esos que enfrentan al Señor verdaderamente sí tienen claro en su corazón cuál es la verdad. No es así. Están igual de confundidos que los sacerdotes de Baal en su momento, dirigidos directamente a este dios pagano. Así que es un tiempo oscuro en donde los líderes religiosos están perdidos. Ya no hablan del Dios verdadero. Y allí entonces surge la dinastía herodiana. Otra vez, es una mezcla de idumeos y reyes asmoneos. Ahora, cuando hablamos de idumeos, estamos hablando de aquellos personajes que tenían que ver con Edom, es decir, Esaú. No eran de Jacob. No tenían ningún derecho entonces, por consecuencia, a ningún trono como el que están en ese momento usurpan el trono davídico. Y entonces surge Herodes el Grande. Herodes el Grande, que es el gran constructor, y por eso es llamado así, y a su muerte el reino es dividido entre sus hijos, Arquelao, Herodes Filipo II y Herodes Antipas o el tetrarca. Este último, Herodes Antipas, es al que enfrenta el profeta Juan y al que al final lo manda a decapitar. Es este.
pero es un tiempo oscuro. Y Juan el Bautista aparece en la hora más oscura de Judá. ¿Qué está caracterizada? Decadencia, sincretismo y abandono. Parece que son el pueblo de Dios, parece que predican la sana doctrina, como a veces parecen tantas iglesias, pero es un tiempo oscuro. 3 cosas para definirlo. En primer lugar, reyes y sacerdotes usurpadores. Otra vez, igual como en el tiempo de Elías, hay un rey que no es judío, es edomita, y los sacerdotes no son de la línea arónica, son saduceos. No tienen nada que ver con él. Dice en Lucas 3, permítame hacer esta lectura. Lucas 3, 1 y 2. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Y añade en el versículo 2, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Y está viviendo en el desierto porque no quiere nada que ver con este movimiento malvado que se está dando en la política y en lo religioso. Segundo lugar, decimos que la dinastía herodiana fue promotor de la adoración ya no a Baal, sino a Roma. De hecho, Herodes el Grande fue odiado por los judíos porque permitía todo esto. Él creó un gimnasio al estilo de los griegos, y en el cual, por cierto, tenían que hacer el ejercicio desnudos. Y esto fue escandaloso que se pusiera dentro de la Tierra Santa. Y entonces él, para congraciarse, idea un plan tremendo. Voy a engrandecer el gran templo de Jerusalén. Y es conocido como el templo de Herodes. Parece que los judíos quedan muy contentos y dicen, bueno, ya, olvidemos todo lo anterior. Es tiempo de decadencia. Es tiempo de corrupción, es tiempo oscuro y de adoración a Roma. Tercer lugar, estamos hablando de un matrimonio indebido. ¿Se acuerda del matrimonio indebido de Acab con Jezabel? Aquí también hay un matrimonio indebido con Herodías, que había sido la esposa de su medio hermano Herodes Filipo. Fíjese nada más hasta dónde había llegado. Eso es justamente lo que Juan está denunciando. Dice en Lucas 3:19. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Miren lo que sucedió. Encontramos a Juan el Bautista y también a Elías denunciando a los propios reyes. Aquí es cuando yo me pregunto, ¿por qué somos tan cómodos los cristianos y no denunciamos los movimientos políticos? ¿Por qué no señalamos, aunque nos cueste la vida, que algo es injusto? Sin duda alguna, los profetas entendían cuál era su labor. Así que Juan el Bautista representa la oposición divina ahora al manejo impío de Judá. Ahora déjenme ir a este tercer punto, porque quiero cerrar entonces un poco las ideas. Cuando nosotros hablamos de los dos personajes, decimos que vienen del desierto. Por consecuencia, tenemos que analizar esa llegada desde el desierto. Es decir, el profeta del desierto, ¿por qué viene desde allá? Y es que, como en los casos de Elías y Juan el Bautista, la historia de Israel proviene también del desierto. Y esto es importante. Ya hemos dicho en Juan 1:28 que venía de Betábara, un lugar desértico, un lugar apartado, pero añade todavía más Juan 3:23. Mire lo que dice. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Otra vez la localidad para que nosotros con un mapa podamos buscar entonces esto que es importante. Aquí lo que es resaltable es lo que encontramos en el año 333. Miren, no ha pasado más que 3 siglos y entonces surge en el 333 después de Cristo el peregrino de Bordeaux, que se dice que fue el primer cristiano peregrino a Tierra Santa que se conoce.
y narró haber visto el lugar donde nuestro Señor fue bautizado por San Juan Bautista en la lejana orilla del río, en el mismo lugar donde se halla la montaña desde la que Elías ascendió a los cielos. Aquí lo importante es esa asociación que hace este peregrino en el año 333, que dice que el lugar donde se bautizó el Señor Jesús está cerca de donde estaba ministrando Elías. Así que ya estamos viendo allí una coincidencia también en el aspecto del lugar. Ya no en las características físicas, en el mensaje, en las situaciones geopolíticas, sino también en el lugar. Y esto es muy importante porque justamente es el mismo lugar donde Elías asciende al cielo. Ahora, vamos a esta historia rápidamente. En 2 de Reyes, capítulo 2, dice: Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Interesante que dice que no fue levantado en el carro de fuego, sino en un torbellino. Pero aquí lo que es muy interesante es mirar que donde justamente Elías desaparece, Juan el Bautista aparece en el mismo lugar. Ahora nosotros podríamos pensar, bueno, pues muchas coincidencias se podrían dar, ¿no? Tal vez el editor está buscando que Juan el Bautista empate mejor con las características de Elías. La verdad es que no. Miren lo que encontré buscando acerca del tema, acerca de esto que habíamos dicho, que pusiéramos atención de Guadicherit. Dice: el profeta Elías se escondió del rey Acab en Guadicherit, donde los cuervos le llevaban comida 2 veces al día y bebía del agua procedente del Guadi, así se llama el río, una pequeña montaña denominada durante siglos Tel Mar Elías, es decir, el Monte Carmelo o montaña de San Elías, donde el profeta Elías ascendió a los cielos en un torbellino en carros de fuego con caballos de fuego. El Monte Carmelo se ubica en Guadicarar, en el Valle del Jordán, con su respectivo arroyo. Se identificó con el Guadicherit. Allí está nada más una equivocación, no subió en carros de fuego, eso es lo que separó a Eliseo de Elías, subió en un torbellino, pero el lugar es lo interesante. Guadicherit. Este lugar entonces nos está ubicando que tanto Elías como Juan se conectan por el mismo lugar. Ahora, si Elías comenzó su ministerio o trabajó allí y Juan estuvo bautizando allí, se entiende entonces que es el mismo lugar donde se bautizó el Señor Jesús. Es el mismo lugar. Estamos hablando entonces de una coincidencia muy grande como para que se pueda hacer realidad. Este lugar, sin embargo, tiene otro secreto, porque es el mismo lugar por donde cruzó el pueblo de Israel cuando iba al mando de Josué para entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice Josué 4, 19 al 20. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó, y fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Así que todas las historias están enlazadas con el mismo lugar, la misma zona. Y entonces alcanzamos a ver que la palabra de Dios nos tiene reservada una lección particular. Un tema muy importante. Todo enlaza en el cruce del Jordán, desde comienza la historia nacional y se implica el siguiente tema: el nacimiento de la iglesia, el nacimiento del Israel espiritual, con Cristo a la cabeza, bautizado en ese lugar, cruzando simbólicamente el río Jordán y dejando atrás las terribles historias de Acab y de Herodes. Durante siglos nunca se pudo arreglar el mal del pueblo, a pesar de que los profetas eran enviados a ellos para tratar de dirigirlos.
Solamente Cristo, cuando cruza el río Jordán para fundar su iglesia, la historia cambió. Nuevo pueblo, nueva tierra, nuevo líder, nueva historia. Y aquí usted y yo, sentados, escuchando la palabra de Dios, damos fe de que Cristo es verdaderamente el libertador. Nosotros, sin saber todos estos antecedentes que están allí descritos en la palabra de Dios, contenidos para darnos un mensaje importante, hoy nos gritan a nuestros oídos: verdaderamente ha comenzado el pueblo de Dios, ha comenzado la nueva creación, como lo dijo el apóstol Pablo. Todo lo viejo ha pasado, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Esta es la historia detrás de Elías y detrás de Juan el Bautista. Déjeme entonces concluir. Ya miramos literariamente las historias de Juan el Bautista y de Elías. Están construidas como un reverso del mal. Es decir, es el remedio que Dios va a utilizar para arreglar lo que está mal. Y es que hay un dato muy interesante. En 1 de Reyes 16:34, un pasaje antes de que entre Elías en funciones, que es muy revelador. Dice: fue durante su reinado, el reinado de Acab, que Giel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor Sehú. Y todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Ahora, recordando, cuando entró el pueblo de Israel cruzando este lugar del Jordán, allí en Gilgal, la primera ciudad que destruyeron, ¿se acuerda que fue? Jericó. El símbolo de lo que enfrentarían de ahí en adelante. El símbolo de lo que tendrían que exterminar. No debería de quedar nada de eso, dado que eran ofensores paganos al Señor. Pero en los tiempos de acá se reconstruye Jericó. Y esto es un aviso. Las cosas están tan mal. Las cosas están tan perdidas. Las cosas son tan terribles que incluso esa ciudad pagana renace de las cenizas. Y se cumple la profecía que Josué había dictado de que los hijos del reconstructor quedarían muertos. Mire que si hacía falta un cambio, hacía falta una redención, hacía falta un profeta que anunciara la llegada del Señor. Elías y Juan el Bautista. Juan el Bautista y Elías nos presentan entonces la oportunidad del tiempo de restauración. Ellos son enviados delante con un mensaje importante: ya viene el reino de Jesucristo. Padre, te agradecemos por tu palabra, agradecemos por la fidelidad, Señor, con que tú nos presentas todos estos datos. Te bendecimos, Señor, porque no cabe duda en nuestros corazones de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, es el enviado del cielo para transformar todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por tus profetas fieles, porque a pesar, Señor, de lo terrible de las situaciones que tenían que enfrentar, la realidad, Señor, es que ellos entregaron todo. Te agradecemos por su llamado. Te agradecemos, Señor, porque por medio de ellos entendemos y comprendemos lo que estás haciendo, Señor, con nosotros. Y comprendemos el plan maravilloso que ahora disfrutamos del nuevo pacto en Jesucristo. Hoy honramos tu nombre, Señor, porque nos buscaste con ansiedad. Porque mandaste buscando por nosotros. Te agradecemos, Señor, por estos personajes que tú dispusiste. Bendecimos tu nombre, Señor, por esta palabra tuya. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.